en que a veces tomamos una dirección creyendo que es la correcta, pero a veces o elegimos una y muchas veces no estamos dispuestos a pagar el precio, y a veces el precio no es tanto, es simplemente que creo que es tanto. Y tiene que ver con este principio de la atención enfocada. ¿Dónde estaba el foco de esta persona? Es cierto que un golpe duele, ¿verdad? Pero ¿qué tal si hubiese puesto el foco en seguir, en lugar de volverse a reclamarle al gurú? ¿Me explico? Y cuando hablo de este principio de la atención enfocada, hago referencia al pensamiento. Y nuestros pensamientos son palabras. El ser humano solamente puede pensar en palabras. Lo que no está etiquetado con una palabra no existe. A tal punto que hay tribus, ¿sí? Creo que son tribus del norte de Estados Unidos, ¿sí? Que ellos no tienen una palabra para etiquetar la palabra azul. Entonces, cuando le muestran el color azul, no lo ven. De la misma manera que los esquimales no ven, cuando ven la nieve, si yo pregunto, ¿de qué color es la nieve? ¿Qué contestaríamos cualquiera de nosotros? Blanco, ¿verdad? Bien. Los esquimales nos responden blanco. Porque ellos tienen, creo que 90 maneras de determinar el color de la nieve. Por lo tanto, ¿sí? Nosotros no vemos lo que ellos ven porque no le hemos puesto un nombre a ese color. ¿Sí? Gracias, José. Dice, tiene diferentes nombres de nieve. Exactamente. A la nieve, por ejemplo, nieve de la mañana, nieve de la tarde, nieve nublado, nieve con sol. Entonces, cuando nosotros vemos eso, vemos nieve. Ellos ven otra cosa. En la programación neurolingüística, justamente, dice que nos programamos neurológicamente, o sea, reaccionamos, tal como reaccionaba el zorro o la coneja, reaccionamos en base a la programación que hemos creado con nuestro pensamiento, vale decir con nuestras palabras. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuántas veces nosotros decimos palabras como intentar? Incluso lo he visto en literatura avanzada de desarrollo personal. ¿Qué tiene que ver la palabra intentar? Por ejemplo, quiero que intenten levantar las dos manos, arriba, así. Que intenten levantar. No, ahí ya la levantaron. Ahí la levantaron. ¿Sí? Para la mente inconsciente, el intentar no existe. Existe el hacer o el no hacer. ¿Sí? Para la mente inconsciente, nuestra parte más poderosa, si yo digo intentar tratar, es casi el equivalente a no hacer nada. Y es una programación que voy creando. Voy a intentar ir al gimnasio. Voy a intentar llegar a tiempo. ¿Cuántas veces han dicho voy a intentar llegar a tiempo? Normalmente llegamos tarde cuando decimos eso. Porque la mente inconsciente dice va a intentar. Programación. Cuando le contestamos a alguien, no hay problema. En realidad lo que queremos decir inconscientemente es que hay problemas. ¿Saben por qué? Porque para la mente inconsciente, el no, el ni, no existe. Porque piensa en imágenes, no piensa por palabras. Es como que yo les digo, no quiero que pienses en un avión verde. De ninguna manera pienses en un avión verde.
Y menos que ese avión verde esté volando en un cielo azul. No pienses en el avión verde. ¿En qué estás pensando? En el avión verde. Lo mismo ocurre cuando decimos no hay problema. ¿Y cuántas veces lo tenemos incorporado? ¿Sí? ¿Vamos a hacer esto? Sí, no hay problema. ¿Qué estoy diciendo? Inconscientemente hay problema. Ahí es donde aparece la ley psicológica de la atención enfocada. Para mi mente inconsciente, la parte que decide, la estoy programando para intentar, no para hacerlo. E intentar es no hacerlo. No hay problema, lo estoy programando. Es como la computadora que se programa con unos y ceros, ¿no? Sistema binario. Nosotros nos programamos con la palabra. ¿De qué está hecha tu palabra? De eso está hecha tu realidad. Y si no, miren el Facebook y vean, ¿sí? Si la conocen a la persona, porque muchas veces el Facebook está a años luz de lo que es la realidad de la vida de esa persona. Pero fíjense lo que es, fíjense en el muro de una persona que vive enfocada en criticar, en enojarse, en pelear y en discutir con otra. Fíjense cómo es su vida emocionalmente. Y van a notar que hay una gran congruencia en cómo se siente. La segunda ley es la ley del efecto reversible. Lo que hablábamos hace un momento. Yo quiero ir hacia allá y algo me lleva para acá. ¿Qué dice este principio, ley psicológica? Que cuando no hay un acuerdo entre la mente consciente, por ejemplo, ser feliz, y mi mente inconsciente, por ejemplo, sobrevivir, que es su función principal y poderosa. Sobrevivir genéricamente, ni siquiera individualmente, sobrevivir como especie. Por eso el impulso sexual muchas veces es tan irrefrenable, porque escapa a lo racional. Por eso tomamos tantas decisiones por el olor. Por ejemplo, casarnos. ¿Sí? Por más que luego nos digamos, no, la verdad que lo elegí porque la verdad, mira, era el candidato o la candidata ideal, venimos 5 años conociéndonos, ya hicimos esto y es lo ideal, y esto, lo otro, cuento. Elegimos por el olor. El olor, ¿sí? El olor, ¿sí? No atraviesa nuestra parte racional, no llega al córtex, va derecho a nuestra parte primitiva y nos hace tomar decisiones. No somos seres racionales como nos enseñaron en el colegio. Somos seres absolutamente irracionales, a merced de nuestras emociones. Y hasta que no aprendamos a dominarlas, a hacer consciente eso que está inconsciente, va a ser difícil lograr objetivos. Y esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Alguien me puede... Vamos a hacer un juego, rapidito, para ejemplificar esto de a qué me refiero con la ley del efecto reversible. Alguien que me quiera contar un proyecto que tenga conscientemente y que por algún motivo sienta que no está logrando ese objetivo. Y vamos a ver cómo podemos hacer consciente qué es lo que está pasando, qué es lo que nos está desviando de eso. ¿Quién quiere jugar unos minutos conmigo? De a uno, ¿eh? De a uno. No hace falta que sea. ¿Quién quiere jugar? Va a ser divertido, no tiene costo. Sergio, adelante. Muy bien. Ahí te habilito el micro, Sergio. A ver. ¿Ya? Ahí Ahora está. sí. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, desde Muy Hermosillo, bien. Sonora, México.
Excelente, hasta México nos vamos. Mira, Eh, un proyecto que tengo es reiniciar a hacer ejercicio para mantenerme sano y en condiciones armónicas. Ese es el proyecto que tengo, es lo que pediste que dijéramos, ¿verdad? ok, exactamente. Y sientes que por algún motivo no está dando resultado. Ok, Sí, no está dando resultados claros porque aunque es un proyecto para mí muy importante, precisamente mi cerebro, mi conducta, este, toma como prioridad otras cosas. otras cosas. Es Exactamente. como un sabotaje que yo mismo hago, pues. Está perfecto, perfecto. Fíjate qué interesante que nosotros nos damos cuenta de las cosas. Exacto. ¿Eh? Sin embargo, el darnos cuenta muchas veces no ayuda. En algunos casos sí. ¿Sí? En algunos Así es. casos tenemos dominio consciente sobre determinados darnos cuenta. ¿Sí? Pero muchas veces, o sea, me doy cuenta que hay un auto boicot, me doy cuenta que me estoy Así es. saboteando, pero ahora no sé qué diablos pasa, y es natural, porque esa programación, la más fuerte, ¿sí? Viene de una etapa de la cual no tenemos registros conscientes. Probablemente todavía hay mucho para estudiar, ¿sí? Pero hay estudios que hablan de las últimas semanas de gestación, hasta los 7 años, ¿sí? Es donde se produce la programación más fuerte. Y por lo tanto, no todos tenemos registros conscientes de eso, e incluso muchas veces por ecología, nuestro inconsciente, ¿sí? Esconde eso, porque probablemente ha sido algo que no, nos ha dolido y nos ha generado cierta programación. Por dar un ejemplo, muchos emprendedores, ¿sí? Muchos, no todos, pero yo empecé en todo este mundo del desarrollo personal siendo mentor de emprendedores, coach de emprendedores. Fíjate qué interesante, y me incluyo acá. Muchos emprendedores cuando fracasan tienen, ¿sí? El autosabotaje obedece a una programación que tiene que ver, por ejemplo, ¿sí? con la autoestima muy baja. Y buscan a través del fracaso tener esa atención que inconscientemente no están teniendo. ¿Me explico? Es como cuando de niños nos caemos. ¿Qué pasa? Atraemos la atención, ¿verdad? ¿Sí? Porque vienen los adultos, mamá, papá, los cercanos, y nos contienen, nos abrazan, nos arropan, nos consuelan. Queda esa programación y la mente inconsciente no distingue lo real de lo imaginado y no tiene la capacidad de análisis. Quedó esa programación. Por supuesto que de adulto, conscientemente no estamos buscando fracasar. Claro que no. Pero esa programación es tan poderosa y está tan escondida que nos lleva a tomar inconscientemente decisiones que nos hacen fracasar. ¿Bien? ¿Qué es lo que qué es lo que se dice de la programación neurolingüística? Que hay que hacer inconsciente, el primer paso es hacer consciente lo inconsciente. ¿Sí? Entonces, lo vamos a hacer lo siguiente. Yo te voy a preguntar algo y te voy a pedir que me respondas lo primero que venga a tu mente, Sergio. ¿Sí? Así, lo primero, sin mucha elaboración, lo primero que venga a tu mente en la medida que sea posible. ¿Sí? Esto que me acabas de contar, ¿sí? Si me lo puedes repetir, ¿cuál es tu proyecto? Cuéntame A el ver, proyecto. ¿me repites por favor la pregunta? Sí, que me cuentes este proyecto en el cual no estás logrando resultados, que ya me lo habías dicho, pero quiero retomar el hilo. Sí, pues que tengo la idea desde el año pasado, incluso a mediados del año pasado, que necesito reincorporarme a hacer ejercicio. Ha habido tiempos en que yo hago ejercicio en gimnasio o al aire libre, Bien, pero actualmente estoy dando prioridad a otras cosas. Yo digo que ese es un autosabotaje y no sé por cuál es la razón. bien. Precisamente debe de haber datos en mi subconsciente que no puedo manejar, aunque estoy consciente de que pongo otras cosas como prioridad. Bien. ¿Y para qué quieres hacer ejercicios? Lo primero que venga a tu mente. Primeramente salud, por Bien, salud. bien. ¿Y cuál es la intención de de sentirte saludable? Tener una vida de calidad, Bien, porque pues tengo gente que depende de mí, mis hijos y mi esposa. ok. Y cuando tienes una vida de calidad, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Sí? ¿Sí? ¿Así? ¿Lo primero que venga a tu mente? Bien, bien. ¿Y cuál es la intención de de sentirte saludable?
¿Eso qué te genera? ¿Qué te hace sentir? Satisfacción, felicidad. Ajá, y estar satisfecho y sentirte feliz. Es igual a estar cómodo, a sentirte cómodo. Pues armónico, en paz, Ajá, vivo. bien. Y cuando te sientes vivo, armónico y en paz, ¿qué te genera eso? Me genera voluntad Ajá. ¿Voluntad para qué? para hacer las cosas. Bien. Y cuando tienes voluntad para hacer las cosas, ¿cómo te sientes? Pues a veces siento que no puedo lograr lo que quiero. Ujú. Fíjate qué curioso. La pregunta es, cuando tienes voluntad, Sí, ¿sí? Y estás haciendo las cosas, ¿eso qué te genera? satisfacción, Bien. Y estar satisfecho es sentirte cómodo. pues sentirme bien conmigo mismo, Ujú. Y sentirte bien contigo mismo. ¿Para qué? ¿Cuál es la intención de sentirte bien contigo mismo? pues saber que he logrado una meta. Bien. Y cuando logras una meta, ¿cómo te sientes? Cuando logro una meta me siento satisfecho, Ajá. ¿Y cómo es estar satisfecho? Estar cómodo. estar pleno, Bien. Y cuando estás pleno, ¿qué te genera eso? me genera vida, Ajá. ¿Y qué es sentirte con vida? pues sentirme con vida es servir, ser útil, Bien. cumplir una misión, Bien. Y cuando cumples una misión, ¿para qué quieres cumplir una misión? pues para ser yo mismo. Ahí vamos. Ahora cierra tus ojos y relájate un Sí, poquito. Cuando eres tú mismo, ¿quién eres? yo, Ujú. ¿Y qué más? pues soy este, una persona que puedo servir a los demás, que Bien, puedo sentirme seguro, bien. Y cuando te sientes seguro sirviendo a los demás, ¿quién eres? Lo primero que venga a tu mente. ¿Qué una eres? persona, un ser humano, ¿Qué un más? ser humano con propósito, Bien. ¿Y un ser con propósito y qué más? un ser con propósito que vino a esta vida a cumplir una misión, ¿Y cuál es esa misión? vivir con los demás, armonizarme con los demás, pensar con los demás y por los demás. Bien. ¿Y ese ser que armoniza con los demás? ¿Qué es? Es un todo, es el todo. Soy yo, soy yo, soy tú, soy todos los que me están escuchando. Bien. Y cuando sientes eso, ¿cómo te sientes? Total, pleno. Bien. Ya puedes abrir los ojos. Podríamos Sí, seguir, podríamos seguir. Pero sí, fíjate que esto que quieres hacer, ¿sí? Hacer ejercicios y todo lo demás, para que realmente puedas conseguirlo, tiene que hacerte sentir pleno. sí, ok, En algún punto en el proceso no te estás sintiendo pleno. ¿Por qué eso no lo sabemos? sí, ¿Sí? Pero hay que ver la manera, hubo varias cosas que aparecieron reiteradas veces con los demás. sí, ok. Habría que revisar si en ese proceso por ahí necesitas hacerlo de otra manera, con alguien más. Muy bien, ¿Sí? correcto. ¿Ok? ¿Se entiende esto? De Sí, claro que por sí. qué muchas veces hacia donde queremos ir es porque muchas veces no estamos, ¿sí?, sintiendo que somos quien verdaderamente queremos ser en el proceso. Así ¿Sí? es, Gracias. correcto. Gracias, Sergio. Gracias. Saludos, gracias.
Igualmente. Bien, y nos queda una tercera. ¿Quedó claro el proceso? ¿Preguntas sobre lo que acabamos de ver? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien. Y hay una tercera ley psicológica, ¿sí?, que sustenta todo lo que venimos viendo hasta acá, que es la ley del efecto dominante. La ley del efecto dominante dice que, tomando el ejemplo de Sergio, la emoción que le genera hacer esto, ¿sí?, para poder revertir esto, lo que sea que te genere eso que estás haciendo y no estás pudiendo lograr, recuerdan el proceso, ¿sí?, hay un pensamiento que deriva en una emoción, ¿sí? Para que esa emoción cambie, tiene que haber una emoción superior. O sea, tengo que ponerle emoción al proceso. ¿Qué es lo que, si estuviésemos en una sesión de coaching, yo le diría a Sergio, busca de qué manera, tomando los datos que él mismo me dio, de hacerlo con otros, le puedes poner la emoción a esto que no está teniendo acá. ¿Me explico? Hay algo acá que le produce una emoción que está siendo superior a esta. Que es, ¿sí?, mejor dicho, esta emoción de no sentirse pleno, de no hacerlo con otros, eso está venciendo a esta otra. Lo que debemos, si yo quiero conseguir algo, debo conseguir que esa emoción me lleve a donde yo quiero ir. Pero lo vamos a hacer en la práctica, ¿sí?, más que hablando. ¿Qué es lo que dice la programación neurolingüística? ¿Por qué cuando hay una emoción, cómo puedo cambiar la emoción? Que de eso se trata en definitiva, ¿sí? Porque hay cosas que yo no puedo gestionar. Por ejemplo, lo que nos acaba de pasar ahora, nos pasa todo el tiempo con la tecnología. Podemos gestionar la velocidad de Internet, hasta cierto punto sí, contratando un servicio mayor, pero aún así, contratándolo, a veces falla, se cae, no funciona. ¿Depende de nosotros? No. Ahora, gestionar esa emoción, ¿depende de nosotros? Sí. El tema es que a veces no podemos porque no sabemos cómo. ¿Sí? Alfredo. Sí, a ver si... disculpa, Alfredo, recién te leo. Ahí te habilito el micro. A ver ahí, Alfredo. Me quedé al principio con algo que yo estaba diciendo que cuando hablamos de que tenemos un proyecto, ¿no es cierto? Lo primero que vos hablaste, tenemos un objetivo o algo y no lo podemos cumplir a veces, pero justo decimos, oh, será de Dios, porque los tipos de Dios son distintos. No tiene que ver la religión en este caso ni nada, pero te digo, a veces pensamos eso, pero es que el inconsciente nuestro a lo mejor estaba, por un lado estaba el consciente acá, en lo que queríamos hacer, pero el inconsciente nos decía otra cosa, y al final, en nuestras creencias, y todo estaba bien enfocado, pero nosotros no los teníamos conscientemente. ¿Te das cuenta? El consciente iba por otro lado. El inconsciente va por un lado y el consciente va por otro. Entonces, cuando alineamos eso, cuando lo hacemos, cuando llegamos a cumplir el objetivo, decimos, oh, mira, si esto era mejor que lo otro, ¿o no? Eso es lo que vos preguntabas que nos pasa muchas veces. Tal cual. Una cosa que nosotros no pensábamos que iba a ser así, pensábamos que íbamos a hacer otra cosa para hacer un trabajo, en un estudio, en lo que sea, o conseguimos un curso mejor que el que teníamos previsto, y a lo mejor al principio nos molesta, nos decimos, pucha, si nosotros teníamos este objetivo, pero es para bien o para mejor el otro, el que conseguimos, y nos viene como de golpe y nos sorprende eso. ¿Te das cuenta? Eso por lo menos me ha pasado a mí varias veces. Coincido, Alfredo. No sé si soy claro con la explicación. Justamente estábamos hablando de eso, que muchas veces... En varias veces me ha pasado. Lo que nos cuesta, en realidad,
no es el objetivo, sino lo que nos cuesta es lo que estamos sintiendo al hacer eso. ¿Sí? Y cuando alineamos, ¿sí?, las emociones, todo cambia. Fíjense.